Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gloria y honra al Señor por esta nueva, esta fresca oportunidad que nos da. Estamos aquí en la casa de Dios nuevamente y es una nueva oportunidad para poder aprender de su palabra, venir a adorarle, ya lo hemos hecho. Y pues estando reunido con la junta de la iglesia, yo les decía, ayúdenme a orar para poder traer una nueva serie, algo que competa a nuestras vidas, algo que nos confronte, nos enseñe, alimente nuestra alma. Y el Señor me inquietó hablar unos temas que de hecho la serie, como ustedes ven, lleva por nombre temas de importancia para la iglesia. ¿Por qué? Las prédicas no se dan al azar, las prédicas no se dan por invención o por invento, sino las prédicas se dan por la necesidad que la iglesia tiene. Y el día de hoy estaremos llevando a cabo la introducción. ¿Por qué temas de importancia para la iglesia se llama la serie? Me he dado de cuenta que aquí en la iglesia, como todas las iglesias, hay temas que debemos de ir tratando poco a poquito. Temas como la vida del joven soltero, temas como madres solteras en la iglesia, temas como la santidad, que esa va a ser la base de nuestros temas de importancia para la iglesia. Si no ponemos y no asentamos lo que es santidad, cuando yo le hable al joven, a la señorita, al matrimonio, etcétera, pues no va a haber una base que me invite, que me persuada a querer hacerlo en obediencia, en amor, para llegar a tener todo esto y se complete en santidad. Entonces, esta fue la inquietud que el Señor puso en mi corazón. Me dice, yo siempre he aprendido, y usted también, ya lo he compartido, a la iglesia no se le da lo que pide ni lo que quiere. A la iglesia se le da lo que necesita. Y por ende sé que los jóvenes están necesitando de una palabra. Tenemos jóvenes solteros, el joven y su soltería. Tenemos, como ya dije, madres solteras que están echándole frente a la vida con sus hijos. Y pues también tenemos matrimonios, etcétera. Que según el Espíritu me vaya guiando, vamos a ir trayendo estas prédicas. Recuerden que estamos en tiempos también donde está muy crítico hablando acerca de la moralidad en la familia, y creo que uno de los temas de importancia en la iglesia que muy poco se tocan es poder hablar hoy en día dentro de la iglesia de la homosexualidad, del lesbianismo, de la vida promiscua. ¿Me entiende? Todo lo que se está dando o llevando a cabo allá afuera, que en muchas ocasiones se mete dentro de las iglesias. Y eso lo debemos de ir evitando y aprendiendo. Y como base, como les decía, vamos a aprender hoy sobre la base de la santidad. Palabra o tema que muy poco se está tocando, la santidad. Que incluso si le pregunto a algunos de ustedes, no van a saber la definición de lo que es santidad. Bueno, la serie se llama Temas de Importancia para la Iglesia. Y vamos a cambiar ese background y vamos a entrar en el tema de hoy. Se llama la santidad del creyente. El tema de esta tarde lleva por nombre la santidad del creyente. Yo les dije que iba a venir mencionando poco a poco. Iba a venir mencionando poco a poco este lema. Y yo quisiera que usted se lo aprenda para este 2019. El lema que yo quiero que usted se aprenda para este 2019 es subiendo los estándares de nuestra santidad. Ese es un lema que le va a ayudar a usted,
que cuando usted anda en el carro y se sienta tentado para pecar, no. El pastor, o mejor dicho, Dios nos invita a que subamos los estándares para no pecar. Si antes no le batallaba y no pecaba, ahora voy a poner aún más los estándares más fuertes para no vivir una vida en pecado, desequilibrada. Ahora escúchenme, vamos a entender el tema de la santidad. Una reflexión como base e introducción a nuestra serie. La santidad no es una meta que logramos alcanzar, ¿ok? Porque hay muchos que dicen, yo ya soy santo, ¿verdad? Soy un hijo de Dios y ya estoy aquí, ya lo alcancé todo. No. La santidad no es una meta que logramos alcanzar y te estacionaste sin posibilidades de volver atrás o de volver a pecar. Claro que no es eso la santidad. Pregunta, ¿usted siendo santo puede pecar? ¿Puede caer? Amén. Por más consagrado que esté un pastor, un apóstol, un profeta, por supuesto. Hoy en día tenemos grandes hombres de Dios que por causa de su pecado, escuchen, hoy les resta autoridad a muchos de ellos e incluso dejaron de ser las personas que eran. Ahora, se los voy a mencionar con pena, con respeto. ¿Cuántos conocieron en los años 80 o hasta ahora escucharon en alguna predicación de un predicador llamado Jimmy Swaggart? Nadie escuchó de él. Era un hombre que en esos tiempos, en los 80, 90, era, creo yo, el primero o el segundo teleevangelista de Estados Unidos. Los tiempos de Billy Graham en su juventud, estaba ese hombre también. Pero era un teleevangelista a nivel mundial. Sin embargo, el diablo es diablo. Predicaba de santidad, de guardarse, etc. Una vez fue a predicar y el diablo le tenía un plan maquiavélico. En el hotel donde él llegó y se hospedó, allí le lanzaron una carnada, una prostituta enviada por el mismo infierno. Lo sedujo y fuerte fue su caída. Todavía usted mirará videos de Jimmy Swaggart, pero ya no tuvo esa fuerza de predicación con la que él predicaba antes. ¿Por qué? Porque lamentablemente la credibilidad en el individuo se pierde y cuesta para poder levantarte o recuperar esa credibilidad. A mí, tú me estás predicando de Dios. Si tú eres honesto, a mí, yo mejor me voy para con otro predicador. ¿Me entienden? La santidad es de suma importancia. Ahora, ustedes quizás ya se preguntaron, ¿qué está haciendo el hermano Leo con ese bonito sofá allí, esa silla y con un manto blanco con bordes dorados? Lo único que quiero hacer es una representación de la presencia de Dios aquí en este lugar. Es lo único. Que no necesito ponerlo para saber que Él está aquí. No necesito. Pero muchas de las veces por falta de fe, por falta de credibilidad en las cosas de Dios, a veces necesitamos ayudarte y que caigas en sí. De que cuando yo digo, sin esto, Dios está aquí y usted amén. Pero ahora, ¿qué usted pensaría si yo le digo, ¿sabe usted que el invitado especial a este lugar que tengo aquí a mi lado es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo? Entonces usted va a decir, voy a poner atención a la prédica porque Cristo me está viendo. Cristo conoce mis pensamientos, que yo me le quedo viendo al pastor, pero mi mente está restaurante, voy a ir a pasear, los problemas que tengo. Aquí está el Señor y conoce tus problemas y tus necesidades. A ti te corresponde solamente prestar atención a su palabra para que Él te enseñe y pase un bálsamo sobre tus heridas, corrija tus caminos y llegues a tener un carácter formado. ¿Qué es santidad? Santidad viene de la presencia de Dios que emana nuestra vida. Pero vamos a entrar más en materia con el permiso de Cristo que lo tenemos aquí en presencia nuestra.
La santidad no es una meta que lograste alcanzar y te estacionaste sin posibilidades de volver atrás. No es una vida estacionaria donde no tienes más nada que hacer en pro de la santidad. La santidad es un estilo de vida de acorde a los pensamientos, preceptos, designios, demandas, mandamientos de Dios, de Él, que están revelados en su palabra. En otras palabras, la santidad es vivir conforme a la palabra de Dios. La santidad es vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La santidad está en el esfuerzo que hacemos para no fallar a las demandas de Dios. Pero aún cayendo, la santidad está en esforzarnos en levantarnos independientemente de las veces que caigamos. Ahí está una palabra para ti y para mí. Porque muchos de nosotros, por el hecho de pecar, nos quedamos tirados y pensamos que si pedimos perdón y nos levantamos ya no somos santos, sino que estamos sucios. Hermano, santidad es pecar, pero levantarte. Allí viene la santidad para tu vida. Reconocer que te equivocaste y que nuevamente te puedes levantar. La lucha por la santidad está en entender que siempre que acudamos a Dios por el pecado, en una caída, Él está dispuesto a perdonarnos y que por esa causa nunca nos abandonaremos al pecado hasta llegar a vencer en el área que reincidimos. Pablo en sus pensamientos dijo: nunca te sientas seguro de ti mismo en el área de la santidad, porque el que piense estar firme, tenga cuidado, no vaya a caer. En otras palabras, este texto dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Eso es santidad. El hecho de que tú te sientas que haces la voluntad de Dios, esto no te da licencia para descuidarte. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos hombres de Dios hoy en día, escucha hermano, ya se va a despertar porque se me está durmiendo? Muchos hombres de Dios, por el hecho de decir que son pastores, por el hecho de decir que son maduros, le han contestado a sus esposas cuando las esposas han encontrado pornografía en sus celulares, en sus oficinas, en la computadora. Le han dicho: tú callada, mi amor, esto yo lo puedo manejar, lo puedo controlar, soy maduro. ¿Qué? Se quedan las mujeres. ¿Qué? ¿Se acuerdan de aquella anécdota que yo les conté? De aquel hombre que comenzó siendo un pastor, predicaba santidad, predicaba unción, predicaba poder y milagros, y que su esposa le dijo: algo está pasando en ti, le dijo. Tus mensajes son grises, opacos, no tienen presencia, no hay unción, no tienen pie ni cabeza, tus mensajes son vacíos. ¿Qué está pasando contigo? Y el hombre se sinceró: pastor, no es un chiste, es una realidad. Le dijo: ven. Lo llevó a su casa, a la oficina que tiene, y le abrió la computadora. Aquí está mi problema. Lo reconocía el pastor. Este es mi problema. Pero quiero decirte que no te metas con mi vida. Yo lo puedo manejar. La señora, la hermana, la esposa, como mujer sabia, dijo: esto no puede ser. Y yo no puedo dejar a mi marido hundirse. Al pastor, es mi esposo, pero es mi pastor. Le llamó a un hombre de Dios conocido a nivel mundial y le dice: mi esposo tiene problemas con la pornografía. Lo manda a traer y le dice: ¿sabes qué, mi hermano? Deja eso. Lo exhortó en amor: deja eso, para que vuelva el brillo a tus ojos, para que vuelva ese brillo a tu rostro y prediques la palabra. Dios te mandó a que prediques la palabra, no a que te condenes con tus acciones.
no lo quiero dejar. El hombre de Dios se le hincó. Deja eso por el amor de Dios. Todavía Dios te ama. Suelta eso. El hombre le dijo, no lo voy a dejar. Me gusta, lo quiero y así quiero vivir. Ya Satanás había robado su corazón, sus emociones. Ya su mente había pasado de ser una mente espiritual, se fue deportando carnal, cauterizada, entenebrecida, etcétera, etcétera, y cayó. Con el tiempo se divorciaron. Le pidió el divorcio a la mujer. Y con el tiempo se casó con una bruja. Se casó con una mujer hechicera, bruja. Ahora, hermano, ¿por qué tanta historia tan tenebrosa? El que cree que esté firme, mire que no caiga. Vendrán otros temas. Vamos a hablar de la mujer, del hombre, del joven y su soltería, de la santidad, etc. Esta es la base. Para que seas un joven, una señorita de Dios, hay que tener una base. Ser santo, porque Dios es santo. ¿Quieres ser una mujer soltera? Que vienen muchas situaciones en las mujeres solteras, en los hombres solteros, tentaciones, ataques, etc. Esta es la base. Por eso estamos comenzando con la santidad en el creyente. Porque una vez tú optando por ser santo, no importa el estado civil en el que te encuentres, seas niño, adolescente, joven, casado, divorciado, viudo, soltero, etc. Si tú tienes la base de la santidad, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Así es que comenzamos. La santidad del creyente. Abra su Biblia en primera carta que escribió Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 13 al 16, y le doy lectura. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjense ya cómo comenzó Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está hablando ahí de la mente. Hay que entender de entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis, ahí va, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Me llena o me llama mucho la atención el versículo 14, mira lo que dice. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjense, cómo el escritor hace una salvedad de conocimiento e ignorancia. Lo que está tratando de decir Pedro, cuando no tenías a Cristo eras un ignorante. Cuando vienes a Cristo te llenas del conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Sí se dan cuenta, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar. Aquí traigo unos puntos para que usted mire un poquito más acerca de la santidad y escúcheme. Esta es la introducción. Todos conocemos los 10 mandamientos y aunque no los cumplimos todos, tratamos de no adulterar, de no codiciar, de no fornicar, de no matar, de no levantar falso testimonio. Pero que poco a poco le damos importancia al mandamiento de Dios que nos dice que como hijos de Dios debemos ser santos así como Él es santo. Los cristianos le tenemos miedo a esa palabra, la palabra santidad.
nos asusta o la mal entendemos. Pero debemos de saber que el Señor quiere que nosotros seamos santos para Él. Todos los que estamos esta tarde en la iglesia debemos ser santos como Él es santo. Y muchos nos estamos preguntando en este momento: está bien, pastor, pero ¿cómo voy a ser santo? Esa es una buena pregunta. Y yo me he dado cuenta de pastores que le piden a la congregación que sean santos, pero no les dicen cómo ser santos. Nada más piden. Y el Señor dice en Pedro: sé santo porque yo soy santo, y santifícate, y santo, y santifícate, y santificación. Puras palabras respecto a la santidad, pero nadie dice que es ser santo. Porque nos damos cuenta que usted, aún teniendo buenas intenciones, puede estar pecando. Y si está pecando con buenas intenciones, usted no está siendo santo. He puesto mucho el ejemplo, ¿verdad? En el caso de las ofrendas o las ayudas. Que usted llegó una persona pobre, una persona, un indigente, y usted dice: bueno, yo lo voy a ayudar. Pero muchos tienen un corazón lleno de orgullo. Hermano, yo aquí tengo $200 para él. Dios te bendiga, mi hermano. Hermano, por favor. Ahí la intención de tu corazón ya no es tener humildad y poder ayudar. Quieres mostrarle a los cuatro vientos que aunque estás haciendo una obra buena para él, lo que tú estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Había un cántaro de cobre, de metal, de bronce, y los fariseos no echaban, ¿verdad?, billetazo. Los fariseos agarraban toda la marmaja, todo lo que tiene que ver con monedas, y una por una, gloria a Dios, te doy gracias, y se oían uno tras otro, el montón de monedas. ¿Para qué lo hacían? Dice la Escritura: para ser vistos por los hombres. Cuidado. La santidad no está solamente en hacer cosas buenas, sino hacerlas de la manera correcta. ¿Por qué ayudas? ¿Por qué das? ¿Me entiendes? Proseguimos. Con tanta propagación, usted se pregunta: ¿y cómo ser santo, hermano? Con tanta propagación de desnudos, incitación al alcohol, al cigarro, a los bailes, etcétera. Dice usted: si yo salí de ahí, hermano, se me hace bien complicado ser santo. Porque estamos en un mundo, hermano, donde me incitan por donde sea. Desde letreros, anuncios, mujeres desnudas, ahí en ropa interior, mostrándome una soda, mostrándome un chicle, mostrándome un cigarro, mostrándome una cerveza. Todo tiene que ver con el símbolo sexual, que es una mujer casi desnudo. ¿Cómo ser santo, hermano, en este tiempo? Usted se pregunta. Sí se puede, hermano, sí se puede. El otro día estuve hablando acerca de la cruz que debemos de llevar. Esta carne te va a invitar al pecado, al desear. Y hermano, la mente es un relámpago. Hoy en día una imagen nosotros la podemos transformar con movimientos y demás. Una imagen. No se diga ahora la televisión, lo que nos están presentando. Para poder vivir la santidad de Dios en nuestra vida, debemos comprender lo que significa santidad, qué significa vivir en santidad, y esta tarde aprenderemos qué significa ser santo y ser santificado. Ser santo y ser santificado. Es tan importante la santidad que en la Biblia se menciona más de 500 veces las palabras santificar, santo y santificado. Grábese eso. Más de 500 veces la palabra santificar, santo y santificado. En la Biblia se usan dos palabras para definir santo. Una en hebreo, que está en el Antiguo Testamento, y otra en griego, en el Nuevo Testamento. Estas son Kodesh, que está en hebreo, Kodesh es santidad o santo,
Kodesh en hebreo, y agios con H, agios en el griego. Pero tiene el mismo significado, que su significado es apartado y consagrado. Ahora sí, si yo pregunto qué significa santo o santificado, la respuesta es, hermano, ser santo significa estar apartado o estar consagrado. Una persona santa o santificada en aquella que su vida está apartada y consagrada para el Señor. Algo que se oye difícil, pues no lo comprendemos. Comprendamos la santidad del creyente para que podamos poner en práctica ese mandamiento olvidado. Debemos de saber que la santidad tiene 3 tiempos. Esto es importante. Debemos entender que la santidad tiene 3 tiempos: santidad pasada, santidad presente y santidad futura. Hablemos a continuación de cada una de ellas. Yo quiero aclarar una cosa, que este es el inicio de esta serie y es una base. Por ende, ahorita me estoy permitiendo, más que predicar, enseñar. Vamos a estar haciendo el switch, predicación y enseñanza. Por eso es de que estoy leyendo, ya que son puntos de suma importancia para usted. ¿Cuándo había escuchado usted esto que le acabo de decir? 3 tiempos o 3 tiempos de santidad o santificación. Santidad pasada, santidad presente y la santidad futura. Escuchen, es ahí donde nosotros debemos de comprender que nosotros ya estamos viviendo alguna de esas etapas. Comenzamos. Santidad pasada, o también se le conoce como santidad posicional. La santidad pasada o santidad posicional. Vamos a abrir la Biblia en primera carta a Corintios. Vamos a ir, hoy sí vamos a usar Biblia. Primera carta a Corintios y vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6 y versículos del 9 al 11. Dice así. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Y sigue. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el 11. Y esto erais, ¿tiempo qué? Pasado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis, tiempo pasado, sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está. Tenemos una santidad pasada. ¿Por qué? Porque ya fuimos santos. El día que conocimos a Cristo, ya contamos como esa gente apartada, esa gente escogida. Hermano Leo, independientemente yo peque el día de hoy, independientemente, esa es la santidad que dije, posicional. Ahí le va. Entienda esto y entiéndalo bien, porque lo voy a explicar una vez. La santidad posicional es aquella que trae el nuevo nacimiento, o más bien el nuevo nacimiento trae la santidad posicional. Explíquenlo un poco más, hermano. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, nosotros no éramos santos, no éramos justificados. Dice la palabra del Señor que ahora somos justificados ¿en quién? En Cristo. Por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez poniendo la fe en la cruz, en el Hijo de Dios, en la muerte y resurrección, ahora nosotros somos justificados. Y si somos justificados, pasamos a ser ¿qué? Santos. El espíritu que moraba en nosotros era muerto. Por eso Dios decía,
ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Pero decía alguien, yo estoy vivo. No, a lo que se refiere el Señor, que estás muerto en tus delitos, es a tu espíritu. Que si tú mueres, no te vas a la presencia de Dios. Estás muerto para Él. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que ahora tenemos vida en Cristo Jesús? Si ya tenemos vida y los que no han aceptado a Cristo también tienen vida. Aquí está la clave. Cuando nosotros como cristianos decimos, tenemos vida en Cristo Jesús, nacimos de nuevo, eso significa que el espíritu muerto que teníamos antes, o sea, separados de Dios, ahora viene y cobra vida. En otras palabras, nos podemos acercar a Dios porque ya fuimos justificados. Ya alguien pagó por nuestros pecados. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Y si nuestro espíritu ahora tiene vida, es un espíritu apartado por Dios. Y ahora nosotros debemos aquí en la tierra apartarnos y vivir para Él. Cosa que no muchos cristianos están haciendo. Apartarse y vivir para Él. El día de ayer estaba hablando con una persona y estábamos recordando algunos jóvenes los cuales estuvieron por ahí al lado de mí, en oraciones, en ruegos, en súplicas, grupos de alabanza y demás, que hoy por hoy, escuche, jóvenes que lloraron en el altar, ayúdame Señor, quiero ser santo, quiero estar apartado para ti. Lloraron, oraron, recibieron profecías, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algunos de ellos se han casado, han roto sus matrimonios, etcétera, etcétera. Otros probaron droga, otros se metieron a antros. ¿Dónde estaba esa santidad? Para que vean, el que crea y que piense que esté firme, mire que no caiga. Por eso yo le dije, no sé si fue el domingo pasado, que aún yo me tengo que cuidar de mí mismo como pastor. Usted se tiene que cuidar de usted misma como mujer, como hombre de Dios que es. ¿A poco no le sirvan por ahí en el trabajo, señoritas y damas casadas? ¿A poco no les preguntan, ¿estás casada? Al grano, ¿verdad? Hay hombres que van al grano, que me gusta, y sorry. ¿A poco no hay señoritas, queridos jóvenes casados y jóvenes sin casarse, solteros? Que ya ahora uno no corteja a la mujer como debe de ser. Ahora las mujeres cortejan a los hombres. Yo todavía no estaba casado, estaba de líder de jóvenes. Un día estaba en una gasolinera, no se rían. Y mientras echaba gasolina me senté en mi carro y vino una güerita. Hola, mijo, ¿me puedes dar un beso? Así. ¿Cómo la ven con las mujeres de hoy en día? O sea, que no solamente los varones nos la gastamos por ahí, ¿verdad? Así como así. Hermanos, cuidémonos. Seamos santos. Una de las cosas que usted puede decir es que ser santo es difícil, pero tiene sus recompensas. Tiene sus recompensas. Vale la pena. Recuerda que le he dicho, todos pueden, Griselda. Tú no. Todos pueden. Y ponga su nombre. Todos pueden. Y cuando digo todos pueden, es como el ejemplo que acabo de tomar de Griselda. Jovencita, señorita. Ay, las discotecas, me da una ansiedad de visitar. Ay, mis amigas van a bailes, conviven con muchachos. Pero ella sabe lo que pasa en las discotecas, no por vivencia, sino por testimonio. Ella no tiene que vivir ni experimentar para saber que es verdad, sino que el testimonio aún de nosotros como padres, de amigos, de hermanos, etcétera, deben de aprender. Dijo Pablo en sus cartas escribe algunas cosas. Y si escribe algunas cosas difíciles, yo pasé por esto otro, ustedes corintios háganle así, ustedes romanos háganle así. En otras palabras, lo que puede estar diciendo Pablo, si yo pasé por esas cosas, ustedes no tienen que pasar, porque ahora se las estoy enseñando. Y eso es lo que nosotros como padres debemos de hacer y hacemos con nuestros hijos. Ahora, eso es lo que yo como pastor debo de hacer con ustedes.
hablarle la verdad, porque con todo y que somos adultos, muchas de las veces estamos muy ciegos y seguimos tropezando y tropezando. Mi labor es predicarte la palabra, ilumine tu caminar y ya tú tomes la decisión de adulto. O caminas por la luz, o ya cuando tienes la luz frente a ti, no me gusta la luz, me gustan las tinieblas, me gusta el pecado, para allá voy. Bueno, ya eres adulto, tú vivirás tus propias consecuencias. Mi esposa oyó un poquito de lo que les conté, mira, hasta salió. No sé cómo me vaya en casa. Dice, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cambiamos de posición para con Dios. Por eso se le llama salvación posicional. Pues el Señor nos ha apartado del mundo, nos ha apartado de condenación. Ya no formamos parte del mundo, estamos en otra posición para con Dios. Somos hijos de Dios. Juan 1:12. La salvación posicional tiene que ver con Dios y no con los hombres. Para los hombres seguimos siendo pecadores, seguimos siendo imperfectos, pero para Dios somos santos. No porque no pequemos, sino porque nos ha cambiado de posición. Colosenses 1 del 12 al 13, y ese sí lo voy a leer. Colosenses 1, del 12 al 13. Vamos a ver qué dice Colosenses. Estamos viendo que el Señor nos cambió de posición. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y ahí está la clave, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros como seres humanos corremos un peligro, los adultos. Escuchen. Porque por el hecho de ser adultos, yo recuerdo que yo batallé para hacer un clic en mi vida, Esto sí se los digo, les abro mi corazón. Ahorita les voy a terminar de decir el peligro que tenemos como adultos en cuanto a nuestro libre albedrío. Yo batallé para que hiciera un clic de sentirme libre. Toda mi vida rendiendo cuenta con mis padres, de los 15 a los 20, 21 años, que dejé a mi abuelo, de 15 a 21 más o menos, siempre rendiendo cuenta. Aquí viví con mis tíos un tiempo, algunos años, y rendiendo cuentas. El día que mis tíos desaparecieron, me sentí como incómodo, improvisto, que a nadie le tenía que rendir cuentas. Yo ya tenía mis 20 y tantos años, y aún a mis 20 y tantos años, Griselda, yo sentía que yo debía de rendir cuentas a alguien. Me sentí desprovisto de un líder en cuanto a quién le rindo cuentas en casa, etc. Y yo batallé para hacer un clic. Yo iba a la calle y hasta yo decía, ¿a quién le llamo para decirle que estoy aquí? ¿A quién le llamo para decirle que estoy acá? No sé si les pasó cuando ustedes ya fueron independientes, pero ahí le va. Gracias a Dios siempre hubo temor de Dios en mi vida, y etc. Cometí errores y demás, claro que sí, pero siempre hubo temor de Dios en mi vida, de no desenfrenarme. Ahora, nosotros como adultos, la Escritura nos dice en el versículo